Bueno, me presento, mi nombre es María Ignacia, soy enfermera, trabajo en el servicio de urgencias y bueno, el, el curso en el que están ustedes es uso de medicamentos en servicio de urgencia, ¿ya? La clase de hoy día va a abarcar solamente lo que es el módulo 1, así como después la siguiente clase que va a ser la otra semana va a abarcar lo que es el módulo 2 y después el resto con la número 3 y el módulo 4, ¿ya? Eh, Vamos con la primera, que habla sobre, bueno, de aspectos generales de lo que es la fisiología y la farmacología de urgencia, ¿ya? Que habla de que, bueno, hay que entender dos conceptos súper importantes, que son la farmacocinética y la farmacovigilancia, ¿ya? Es mucho que asimilar y todo porque en sí no, el módulo no da tanto como para abordar completamente lo que es la farmacología y la fisiopatología completa, ya porque igual son muchas cosas las que uno ve, ya, pero bueno, como ahí menciona y como tienen ustedes igual en el documento, la farmacocinética es el estudio que se dedica a los procesos de absorción, distribución, metabolismo y la eliminación de los medicamentos. ¿Ya? Que de la manera en que lo podemos eliminar, principalmente, está la excreción renal. Todos pasan sí o sí por la circulación portal, que es a nivel del hígado, ¿ya? Pero principalmente se elimina mediante la orina, ¿ya? Por eso hay ciertos medicamentos que después, obviamente, a medida que los vayamos viendo, se pueden administrar en ciertos pacientes y en cuáles no, ¿ya? La farmacodinámica que tenemos acá es el estudio de los efectos del fármaco en el organismo. Por eso se dice farmacodinámica, es como la dinámica de cómo funciona el principio activo que tienen los medicamentos en nuestro organismo, ¿ya? También entender igual, como sale mencionado ahí, que dentro de nosotros tenemos distintas vías de absorción, ¿ya? Dentro de estas vías de absorción que tenemos son la vía inmediata o indirectas, como se menciona, ¿ya? Que dentro de las que son mediatas, vía oral, sublingual, rectal, vía respiratoria, y hay otras que son las geniturinarias, ¿ya? Como ejemplo, vía oral en urgencias, que es lo que nosotros más utilizamos, son los antihipertensivos que podemos administrar, como la betalol, el, también un captopril en caso de alguna crisis hipertensiva. ¿Ya? También harto se ocupa en lo que es pediatría, ¿ya? En pediatría damos harto tratamiento oral como vía rectal, que son en el caso de los supositorios como paracetamol, metamizol, diclofenaco, ¿ya? También hay otros tipos de supositorios que se pueden administrar tanto en adultos como en pediátricos, pero principalmente son esos los que más se utilizan en urgencia, ¿ya? Vía sublingual tenemos algunos tipos de benzodiazepinas también que se pueden utilizar, que son de absorción igual rápida, ya por el tema de que debajo de la lengua, o sea, la vía sublingual tenemos hartos capilares, ¿ya? Y como los medicamentos son específicos para que se absorban por esa vía, es mucho más rápido la absorción de este medicamento, ¿ya? Vía respiratoria, están las nebulizaciones, los puff, todas esas cosas que nosotros podemos administrar, como que son con salbutamol, con verodual, o incluso con adrenalina o adrenalina racémica, dependiendo de bueno, obviamente la indicación igual que nos deje, y de cada paciente, ¿ya? Y dentro de las otras que les puse ahí como otra, porque hay otras, como la genitulinaria, esas son las que, en el caso de alguna infección vaginal, los óvulos que son los que permiten como la recuperación de la patología, ¿ya? También tenemos las vías directas, inmediatas o parenterales, se refiere así que son inmediatas y directas porque tienen un proceso menor que la metabolización, ¿ya? O sea, las vías inmediatas o indirectas son las que pasan sí o sí por la circulación portal y las otras pasa un menor porcentaje por la circulación portal, ¿ya? Dentro de esto tenemos la vía intravenosa, la vía subcutánea, intramuscular, y en otras le coloqué ahí la intraósea o la intratecal, ¿ya?
Vía intravenosa tenemos todos los medicamentos habidos y por haber que se pueden administrar, incluso hasta de las dos formas. Hay medicamentos que se pueden administrar vía intravenosa como vía intramuscular, o incluso de las tres formas, o de las cuatro, ¿ya? Como, a ver, intravenoso un ejemplo, el paracetamol, un Viagra compuesto, metamizol, ya que son de efecto más directos. ¿Ya? Intramuscular tenemos la que, bueno, duele bastante, la penicilina con benzatina, también se puede colocar diclofenaco intramuscular, metamizol también, ondansetron que sirve para las náuseas, intramuscular tiene un efecto un poquito más largo porque se demora un poquito más en absorber que si es intravenoso, ¿ya? Subcutáneo principalmente se administran medicamentos en urgencia de uso rápido como las insulinas que se administran en tejido subcutáneo o también en medicamentos para el dolor paliativos ya como la morfina también, podemos administrar nosotros incluso hasta fentanilo en urgencia intramuscular, que son opioides que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y dentro de esas otras vías que les coloqué como de absorción de medicamentos, está la intraósea y la intratecal, ¿ya? Que la intraósea son en caso de que haya algún acceso venoso difícil en una reanimación, por ejemplo, que son unos trocar que se colocan, como un clavo con un taladro, como para que tengan una idea, que se coloca en los huesos, principalmente en la tibia, ¿ya? Donde literalmente se rompe el hueso y uno llega ahí directamente a la médula, ¿ya? Otro concepto importante, como les había mencionado, es la farmacovigilancia, ¿ya? Esta farmacovigilancia es la que literalmente nos ve todos los efectos adversos que existan de los medicamentos en el organismo, ¿ya? Es como su objetivo principal, ¿ya? Y como modo más o menos como un poco de historia, o para no aburrirlos tanto, en el año 2002, esta definición fue ampliada por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que no incluía solamente los efectos adversos que ocasionaba, sino cualquier otro problema relacionado con el medicamento en el organismo, ¿ya? Que son, dentro de todo eso, como a modo amplio, son detectar las reacciones adversas a estos medicamentos, en los factores de riesgo que determinen esta aparición, si es que es porque la persona o no entiende muy bien cómo es la administración, en el caso, por ejemplo, de las insulinas, que obviamente hay rápidas, hay lentas, explicarle bien si es que él tiene todos los conocimientos, las capacidades para que pueda ser administrado este medicamento. Entonces, a modo de resumen, la farmacocinética es el que estudia todos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos. La farmacodinámica es cómo el fármaco actúa en el organismo y la farmacovigilancia es la que, como dice su nombre, vigila todos los efectos adversos en el organismo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente punto que había dentro de la fisiología y la farmacología de urgencia, que habla sobre la fisiología del tono vascular. Hay que entender que se generan ciertos procesos de vasoconstricción, vasodilatación, que los vamos a ver por separado, pero primero, comprender que dentro del vaso sanguíneo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Aquí va pasando la sangre, pero tenemos acá ciertas capas, una es la capa muscular, la otra que va para los capilares allá, y justo la flechita está apuntando esta línea de acá, ¿ya? Donde está el punto 1 que les menciono acá arriba, que es el endotelio vascular, que es una capita, ¿ya? Entre la sangre y la pared vascular, la pared del músculo, de los vasos sanguíneos, ¿ya? Es considerada como el órgano principal de la regulación vascular, que tiene distintas acciones, exocrinas, paracrinas, autocrinas, ¿ya? Que están involucrados en diversos procesos del organismo, ¿ya? Tiene, como está mencionado igual acá, diversas funciones, que son vasomotor, la vasoconstricción, regula la hemostasia, la anticoagulación y además participa en procesos inflamatorios, que puede liberar factores proinflamatorios, ¿ya? Em, eh,
¿Qué más le podríamos contar acá? Bueno, aquí del modo de anticoagulación se refiere a que la antiagregación plaquetaria, cuando se rompe el vaso, cuando hay alguna lesión a nivel del endotelio, ya, como a modo así como de ejemplo, llevarlo a ustedes cuando les administran un medicamento intravenoso, atraviesa todo lo que es la piel, atraviesa lo que es todo lo que es el vaso sanguíneo, el tejido subcutáneo, atraviesa todo, llega a la vena, llega aquí justo a este espacio, ¿ya? Atraviesa aquí el endotelio vascular. Entonces, ¿qué es lo que hace? El endotelio, al romperse por esta vía, libera factores proinflamatorios, libera factores que regulan la anticoagulación y la hemostasia, ¿ya? Porque dice, ok, aquí me rompieron, yo tengo que arreglarlo, ¿y cómo lo arreglo? Generando los factores de coagulación, que se van a agregar plaquetas ahí porque van a tratar de recuperar ese espacio, ¿ya? Por eso a veces hay los pacientes, por ejemplo, que están anticoagulados, al momento en que ustedes le van a sacar una vía venosa, se la van a retirar o ya le tomaron los exámenes, hay que comprimir un poquito más del tiempo normal, ¿ya? Porque hay algunos pacientes que uno los retira y casi no tienen sangrado por esa lesión, ¿ya? Pero los pacientes que están anticoagulados, sí, sangran un poquito más, ¿ya? Porque ellos no tienen no tienen tan elevado los factores de coagulación, por eso son literalmente anticoagulantes, ¿ya? Vamos a ver los otros factores que tenemos. Ya dentro de todo esto, de la fisiología del tono vascular, tenemos la vasoconstricción, ¿ya? Es una serie de mediadores, ¿ya? No es que sea solamente por un factor, son hartos mediadores que se generan para poder producir esta contracción del endotelio y del tono vascular, ¿ya? Le coloqué esta imagen acá como para que vayamos viendo más o menos como dónde están obviamente los receptores alfa 1, los alfa 2 y la vía ROC, que es la principal en la vasocontracción, ¿ya? Los receptores alfa 1 tenemos esto como a modo muy simple porque como les mencioné igual al principio, poder hablar de esto en un módulo, solo en un módulo es mucho. Incluso todo lo que es como de fisiología y farmacología debería ser como cursos apartes, ¿ya? Esto es para que más o menos tengan una noción de cómo funciona. Tenemos que los receptores alfa 1, ¿ya? Siempre van a estar acoplados a una proteína G, ¿ya? Por lo que se genera un aumento en la producción de calcio y activación de cadenas ya ligeras de miocina, que son las que finalmente terminan contrayendo ese músculo, ¿ya? Los alfa 1, miocina, mediadores de calcio, se contrae el vaso, ¿ya? Los alfa 2 se relacionan a otra proteína G, ¿ya? Por lo que produce que haya una inhibición de la adenilato ciclasa, ¿ya? Que eso genera que el bloqueo disminuya los niveles de AMPC que es el que produce la contracción del músculo liso. ¿Ya? O sea, tenemos estos dos receptores, alfa 1 y alfa 2, que funcionan por dos partes completamente distintas, los alfa 1, que son los de miocina, los alfa 2, que son los que bloquean este adenalato ciclasa, que la ciclasa es la que nos va rompiendo y al final genera que no nos podamos contraer. Entonces, se estimula el receptor alfa 1 y alfa 2 y se produce la constricción. ¿Ya? Es un poco enredado, pero como para que no se confundan, receptores alfa 1 y alfa 2 son los que producen la contracción del músculo liso. ¿Ya? El resto es demasiado específico como para los objetivos del curso. ¿Ya? Y la vía ROC que es la ROC quinasa es la que produce o sea, como es un mediador y produce un estímulo, ¿ya? Que también bloquea uno de las cadenas de miocina y de esta forma, si se bloquea el miocina, ¿ya? Esas cadenas de miocina,
se produce la contracción también del músculo liso. ¿Ya? Tenemos estas tres vías, pero a modo importante que tienen que saber solamente ustedes para los objetivos del curso, alfa 1 y alfa 2 generan la contracción del músculo liso. ¿Ya? Porque acá es donde obviamente viene, por ejemplo, aquí un estímulo de la noradrenalina, desencadena aquí todo lo que es la vía del alfa 1 con los canales de calcio, se libera calcio, se bloquea aquí lo que es la miocina y se produce la contracción. Por el otro lado tenemos los receptores alfa 2 que están aquí al otro lado, se bloquean estos AMPC cíclicos, ¿ya? Que también nos va generando la contracción del músculo. Y por el otro lado tenemos lo que es la vía ROC, que desencadena exactamente lo mismo. ¿Ya? Es un poco enredado, pero es como para que tengan un poco de noción qué es lo que pasa a nivel del vaso sanguíneo. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos lo que es la vasodilatación, ya que es todo lo contrario. O sea, todas estas cadenas que se estimularon, alfa 1, alfa 2, la vía ROC y todo eso que nos generó la contracción del vaso liso, del vaso sanguíneo, tenemos el otro lado, que son los que nos generan, que al momento en que se estimulan estos receptores, nos van a generar la vasodilatación. ¿Ya? Obviamente son exactamente lo mismo, son una serie de mediadores que se van liberando para poder generar una cascada de señalización, y estos son principalmente estimulados los receptores beta 2. Hay otros receptores beta a nivel del organismo, pero los principales son los beta 2, ¿ya? Y que se activan por adrenalina, porque el momento en que se libera adrenalina, sé que muchos deben pensar que la adrenalina es la que nos estimula, igual que la noradrenalina, la que nos va eh, mediando como para el arranque, como nos va poniendo más alerta, se irriga mucho más, pero la adrenalina, al estimular estos dos receptores, lo que nos va a generar es que se bombee mucho más sangre, por ejemplo, ¿ya? Y que si introducimos algún medicamento, se vaya repartiendo de manera mucho más rápida y más eficiente. ¿Ya? En el caso de una reanimación, se colocan los ciclos de adrenalina, entonces si se colocan los ciclos de adrenalina, ¿qué es lo que nos va a pasar? Es que se va a estar generando esta contracción, que es la estimulación del vaso sanguíneo, y a la vez la dilatación, ¿ya? Entonces va a estar así como bombeando la circulación de en el cadenas donde se van, al estimular, se bloquean, ya bloquean estos canales, entonces como bloquea aquí, como está señalizado acá, como bloquea la cadena como de la vasocontracción, bloquea, y que aquí estaba el mismo paso, liberador de calcio y todo, que nos generaba la vasoconstricción, lo bloquea a este nivel, la cadena ligera de miocina, entonces como la bloquea, se genera una vasodilatación, ¿ya? Y también, aparte de eso, tenemos el otro lado que es por el óxido nítrico, ya que hay células endoteliares eh, que actúan sobre otro lado, otra cadena, ¿ya? Que también favorece la vasodilatación. Es un poco enredado, pero como para que lo entiendan, igual que en la vasocontracción, alfa 1, beta 1, aquí solamente los receptores beta 2, que son sensibles para adrenalina, que es la que nos va generando la vasodilatación. ¿Ya? Lo otro que también tenemos es que el tono vascular es regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? No es consciente, es el sistema nervioso autónomo, no es literalmente inconsciente, ya tiene vida propia, como para que lo asocien, ¿ya? Y obviamente cada receptor es sensible para ciertos
ciertos neurotransmisores, ciertos estímulos, ¿ya? Por ejemplo, la noradrenalina, como está mencionado acá, ¿qué es lo que nos va a generar a nivel del organismo? Si estimula los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, nos va a generar la contracción del músculo liso, ¿ya? En cambio, la adrenalina, ¿qué es lo que nos va a generar? La relajación del músculo liso favorablemente, ¿ya? La noradrenalina no es lo mismo que la adrenalina. La noradrenalina lo único que nos va a generar es la contracción, porque es específico para receptores adrenérgicos también, pero específicamente alfa 1 y alfa 2. En cambio, que si nosotros pasamos a adrenalina, ¿ya? Esta adrenalina sí nos va a funcionar para ambos receptores, alfa y beta, ¿ya? Porque si se estimula con la adrenalina el receptor beta 2, nos va a generar vasodilatación del vaso sanguíneo, ¿ya? También tenemos otros tipos de receptores y otros tipos de neurotransmisores, como son la acetilcolina, que también nos genera vasodilatación en el músculo liso, específicamente los receptores muscarínicos, los M3, ¿ya? Porque hay otros receptores también muscarínicos, pero los M3 son receptores específicos para la acetilcolina que nos va a generar una dilatación del vaso sanguíneo. Porque la acetilcolina es un neurotransmisor que se libera en el intercambio en la sinapsis y todo, pero que dependiendo del receptor donde vaya va a generar un efecto específico. En este caso nos va a generar la vasodilatación solo si se une al receptor muscarínico M3. ¿Ya? La otra que... Antes de pasar a lo otro, ¿les quedó alguna duda respecto como a la primera parte de la fisiología del tono vascular? ¿O seguimos nomás aquí como a modo resumen del módulo? ¿No? Ya, vamos a seguir entonces. La otra parte que tenemos nosotros acá del módulo... Samuel, ahí vi. Hola, buenas tardes, profesora. Quería hacer una consulta. Dime. Quería ver si me encuentro en turno, si es que la clase queda grabada. Sí, no, sí, la clase queda grabada como a modo de que, y obviamente igual les voy a subir la clase y todo, porque se entiende que hay gente que o está en turno, o está trabajando, o no puede conectarse, entonces esto queda grabado y después se sube. No inmediatamente, se sube al día siguiente. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Aquí entonces, para seguir con lo otro, tenemos lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Lo mismo, es bastante complejo poder comprender entero todo lo que es los electrolitos en sí, donde es principalmente es que nosotros regulamos este gradiente de concentración, ¿ya? Cuáles son los que más nos importan, cuáles no. Entonces, esto es como a modo de resumen, que entiendan que el equilibrio hidroelectrolítico es un balance que nosotros tenemos que tener entre las entradas y las salidas del líquido en el organismo. ¿Ya? Eso, lo que el balance hídrico, todo eso, los medicamentos también que se van administrando, es un equilibrio entre las entradas y las salidas, que eso nos va a generar obviamente una homeostasis a nivel del organismo. Acá les coloqué más o menos que bueno, el adulto requiere un aporte más o menos de unos 35 cc por kilo en el día. ¿Ya? No es que de repente, obviamente, eso es en un estado basal, en que no esté mediante una actividad física, que no esté haciendo nada, ¿sí? Solamente se despierta dentro de los alimentos, todo lo que hace durante el día, que no requiere una carga energética mucho mayor al basal, ¿ya? También les coloqué ahí a modo de resumen, o sea, como de niños y bebés, pero a modo del curso importa solamente más el tema de adultos.
Yo les coloqué igual el tema de en niños y en bebé, porque donde trabajo yo, nosotros somos indiferenciados. No los tenemos separados, pero vemos adultos, pacientes adultos y además también pacientes pediátricos. ¿Ya? Dentro de nosotros, ¿cómo podemos tener entradas? Alrededor, como en líquidos corporales, entre 1 litro y 1,4 litros más o menos por día en la boca. Eso incluye el té que nos tomamos, el café que nos tomamos, el agua, los alimentos, ¿ya? Dentro de eso también más o menos así como un poco, 1 litro más o menos consumimos nosotros en los alimentos sólidos, solo en los sólidos, ¿ya? Obviamente las verduras como las lechugas, los repollos, y eso tienen mayor cantidad de agua que un pollo o una carne, ¿ya? También tenemos dentro del organismo el otro ingreso que tenemos, con un metabolismo oxidativo, ¿ya? Que también producen aproximados cuando se van eliminando, porque nosotros necesitamos energía, cuando se van eliminando las grasas, se van metabolizando los carbohidratos, las proteínas y eso, generan aprox unos 300 cc más o menos de agua, ¿ya? Y también, como les mencioné, el tema del tratamiento con medicamentos por vía oral o algún jarabe, vía parenteral, todo eso es lo que nos va entrando a nosotros. Y todo eso nos va aportando cierta cantidad de agua, ¿ya? Las pérdidas es todo lo contrario, o sea, nosotros, ¿por dónde perdemos líquido? ¿Ya? Y que eso también nos va a mover, nos va a mover electrolitos y todo, pero esto lo vamos a ver más en específico en otro módulo, ¿ya? Esto es como para que entiendan que el equilibrio hidroelectrolítico habla de hidro, que es agua, y los electrolitos que son, dentro de los principales que vamos a ver, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio, ¿ya? Las pérdidas nosotros, aprox, ya que igual es muy poco, unos 1.500 cc, 1,5 litros más o menos, solamente en la orina, que sería lo ideal, ¿ya? Si tenemos menos que eso, nos falta un poquito de agüita, ¿ya? También en la piel nosotros vamos eliminando agua, pero en menor cantidad y a veces impercibible. ¿Ya? Obviamente si estamos haciendo actividad física vamos a notar que vamos a perder mucha más agua mediante el sudor y todo, pero más o menos en una persona normal, ¿ya? Unos 500, yo creo que por ahí anda más o menos, más que 600. Los pulmones también nos eliminan agua, ya mediante las vías respiratorias, ya. Ahí vamos perdiendo también agua porque obviamente el aire, como sabemos, tiene que ser es temperado y también necesitamos agua para que se tempere y ahí se va generando esta pérdida mediante en forma de vapor, ¿ya? Y el trastorno, o sea, el tracto gastrointestinal, tenemos unas pérdidas de unos 100 a unos 200 cc. Obviamente si están con diarrea van a perder mucho más, pero lo ideal es que se pierda poquita agua, porque todo el proceso del tracto gastrointestinal, hay unas partes donde se va generando la absorción y la reabsorción de nutrientes y agua, ¿ya? En la orina, ahí en el riñón es donde perdemos más agua, porque son más, o sea, perdemos más agua, pero en calidad de desecho, ¿ya? Lo otro que nosotros tenemos, hay que ver la otra parte. Eso era todo lo que vimos anterior. Acá, como les menciona, son todo lo que son los ingresos y donde nosotros podemos perder agua. Pero tenemos también ciertos trastornos, ¿ya? Que nos generan a nosotros ciertas alteraciones en el organismo, ¿ya? Cuando tenemos una deshidratación, cuando tenemos un balance negativo de agua, que puede ser isotónica o hipotónica, pero eso es para que conozcan más o menos como los conceptos. ¿Ya? Deshidratación es cuando nosotros sumamos todos los ingresos que nosotros le tenemos registrados al paciente a eso, que pueden ser 500 que le hayamos colocado solamente, pero dentro de eso tenemos las pérdidas que son mayor a las
a los ingresos, ahí tenemos un balance negativo. Y si tenemos un balance negativo, nos va a faltar agüita. ¿Ya? Lo otro que tenemos también, una sobrehidratación, que eso ya es al otro lado, ¿ya? Tenemos un balance hídrico positivo, pero en exceso. O sea, si tenemos, por ejemplo, el balance positivo más 100, no hay ningún problema. No es tanto, ¿ya? Pero si tenemos más 1000, 1500, ahí vamos a ver ciertos efectos visibles en el organismo, ¿ya? Como nosotros vemos, por ejemplo, que estamos en una deshidratación. ¿Qué es lo que nos pasa principalmente? Empezamos a sentir como la lengua seca, áspera, nos pican los ojos, mareos, tenemos cefalea, ya no tenemos cierta turgencia en la piel. Ya, turgencia es cuando nosotros levantamos la piel acá de los pacientes y es cuánto rato se demora en volver a su normalidad. Y si vuelve inmediatamente, es una piel que está turgente y está súper bien hidratada. Si se demora, ya ahí es porque nos falta agua, ¿ya? También como vemos que estamos deshidratados en ciertos pacientes con una hipotensión arterial, ya orinan menos, ya, o las orinas que tienen son muy concentradas, ya que eso tampoco es bueno, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos apoyar esto? ¿Cómo lo podemos tratar? Agua, ¿ya? Agua libre, ya pasarle suero, obviamente dependiendo de cómo estén los exámenes y todo. Se puede apoyar con glucosa, con alguna dextrosa al 5, por ejemplo, ¿ya? Pero la idea es como pasarle agüita. Por otro lado, ¿cómo vamos a ver que nosotros tenemos una sobrehidratación en el paciente? ¿Ya? El principal que nosotros vemos es el edema. Ya cuando están con las manos más hinchaditas, las piernas, principalmente los principales lugares donde se va acumulando esta sobrehidratación son en las extremidades, ¿ya? Tenemos anasarca, que es cuando los dedos, las manos aquí empiezan como dedos de baqueta, que se le dice, ¿ya? Tenemos se genera fobia también en los pacientes que nosotros lo vemos así, cuando le colocamos el dedo, queda el dedo literalmente marcado, uno puede hundir perfectamente mucho y se demora en volver a su posición normal, ¿ya? También vemos un aumento en la presión arterial, ¿ya? También, también se puede producir también se puede generar una cefalea, ¿ya? Pero esa cefalea hay que tener ojo cuando es por sobrehidratación porque nos puede generar un edema cerebral y son complicaciones completamente distintas, ¿ya? Así que está bien sí tomar agua, pero tampoco tanto. Máximo, ojalá que sean 2 litros al día, así como máximo, ¿ya? Otro punto aparte, que es que nosotros podamos entender cuáles son los neurotransmisores y receptores que tenemos en el sistema nervioso central. Como les había contado, todo esto que son la vasoconstricción, la vasodilatación de los vasos sanguíneos, que es el principal canal que nos va llevando los medicamentos al organismo, ya es todo mediado mediante neurotransmisores y receptores. ¿Ya? Obviamente, tenemos tipos de receptores, ya que se clasifican según el mecanismo de acción, que pueden ser inotrópicos o metabotrópicos. ¿Ya? Los inotrópicos son mediante iones, ¿ya? Inotrópicos, mediante iones. Y generalmente son con un canal que estimula la apertura de algún canal para que ingrese también el neurotransmisor. Y los metabotrópicos son más que nada como con una llavecita, por decir así, que viene el neurotransmisor, estimula este receptor y este receptor desencadena dentro de la célula otro canal, desencadena una señal que permite que el canal se abra para que pueda entrar el neurotransmisor.
¿ya? Es como, los inotrópicos son solamente iones y los metamotrópicos son mediante otro canal, ¿ya? Y también tenemos que entender que son los otros tipos de receptores que nosotros tenemos. Según el neurotransmisor, adrenérgicos, igual como lo habíamos mencionado, que los adrenérgicos se estimulan por las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Los receptores dopaminérgicos ejercen principalmente el control de las emociones, ya porque están ligados estos receptores a dopamina. Por eso es cuando dicen, sí, hay ciertas endorfinas, principalmente es dopamina la que nos mantiene felices, y las personas que están con algún trastorno del ánimo, como la depresión, se asocia que lo más probable es que tengan un déficit de dopamina circulando. ¿Ya? Por eso dentro de eso es la hormona de la felicidad, por lo que como se conoce. El otro receptor que tenemos, según el neurotransmisor, son los GABA, ¿ya? Que estos se asocian al neurotransmisor GABA, ¿ya? Que es el principal receptor a donde van a actuar las benzodiazepinas. Algunos antiepilépticos ya y algunos barbitúricos. Pero principalmente lo que son los medicamentos que son reguladores del sistema nervioso central se van a ir aquí a este receptor GABA a trabajar. ¿Ya? Que dentro de eso tenemos lo que la benzodiazepina, el lorazepam, el diazepam, algún anticonvulsivo, como el Keppra, ¿ya? Que son específicos para estos receptores. Los otros que tenemos, los glutamatérgicos, ¿ya? Que estos se pueden dividir obviamente en dos receptores, pero hay pocos medicamentos que son específicos para este receptor. Tenemos los otros, los colinérgicos, que son de acetilcolina, y esos tienen los nicotínicos y los muscarínicos. Como habíamos mencionado antes, los receptores, los colinérgicos son sensibles a la acetilcolina, ya esa es la llavecita, ese es el neurotransmisor que se va, pero que la acetilcolina nos va a servir en los receptores nicotínicos y muscarínicos. Nicotínicos, sí, ahí es donde va a actuar la nicotina. Si tienen receptores son similares a lo que son sensibles. Adrenérgico, adrenalina, noradrenalina, dopaminérgico, dopamina. Los otros sí son un poco más complejos, pero nada más. ¿Ya? También tenemos los receptores opioides, ya que se unen a los neurotransmisores opioides, literalmente. ¿Ya? Que pueden ser endógenos o exógenos, que los exógenos son principalmente todos los que derivan de algún opioide como la morfina, el fentanilo, el tramadol, ¿ya? Que esos se van a generar un efecto sedante, ¿ya? En este tipo de receptor opioide, ¿ya? O también en otros casos, como también puede ser la ketamina también nos produce un estado de sedación, pero si algunos se mezclan, por ejemplo, algunas drogas como el éxtasis y esa, nos van a generar un estado de euforia, pero va a ir a actuar en este receptor, ¿ya? Y también tenemos los serotoninérgicos, que son receptores de serotonina, ¿ya? Que también es considerada la serotonina la otra hormona de la felicidad, junto con la dopamina, ¿ya? Son las dos que nos van regulando nuestro estado de ánimo. Y hay obviamente medicamentos que son específicos para estos receptores, pero que nos van a abordar dentro del curso. ¿Ya? Lo otro que nosotros, importante, que tenemos que saber. Nosotros vamos a ver durante el curso, en los otros módulos, medicamentos que van a actuar a modo general en distintos sistemas que nosotros tenemos y cuáles son los principales que usamos en la urgencia. Porque, por ejemplo, hay ciertos antibióticos, es una gama gigante de antibióticos, pero en la urgencia usamos súper poco. Hay una gama completa de analgésicos, pero en la urgencia, como es una urgencia, se tienen que tratar rápido, como yo le explico igual a los internos que tenemos. En la urgencia nosotros
ingresa el paciente, lo arreglamos, lo ponemos bonito y después se va al servicio que tenga que ir o se va de alta. En el caso si llegara a quedar hospitalizado, si es que se va a UTI, se va a cama básica o lo que sea. ¿Ya? Pero nosotros en la urgencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo recibimos al paciente, lo ponemos bonito y después vemos el destino final. Si llega con dolor, la idea es que se vaya sin dolor, o si persiste el dolor, ok, se queda para manejo del dolor y todo, pero nosotros tenemos medicamentos, tenemos harto igual para el dolor, pero lo que nos importa es que sea de una manera más rápida. Pero no porque sea rápida y efectiva, necesitamos pasarnos por alto ciertos exactos, ¿ya? Porque la importancia de esta administración segura, ya de los medicamentos, es una principal práctica y es una de las más importantes en la atención sanitaria, ¿ya? Porque de todos estos, o sea, van 8 principalmente, pero últimamente igual ya van como en... Los otros 2 son prácticamente lo mismo, que es como doblear así como el chequear completamente que sea el paciente, si está bajo algún efecto adverso o algo, ¿ya? Dentro de esto, obviamente, la higienización de manos, identificar correctamente al paciente, explicarle al paciente el medicamento que se le va a administrar y qué es lo que tiene que seguir, ¿ya? Lo ideal es, obviamente, estar educando constantemente a los pacientes para que, al momento en que se vayan de alta, en el caso de que presenten, por ejemplo, con la insulina, explicarle que sea uno de los principales medicamentos que más nos genera conflicto con los pacientes, porque se van con la administración de insulina, por ejemplo, pero vuelven después al rato o a los días con una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no entendieron bien, ¿ya? O no se les fue explicando bien al paciente que después de la insulina no puede pasar mucho rato sin comer. ¿Ya? Tampoco puede porque si no va a generar la hipoglicemia y eso es una de las complicaciones que tiene. Ya también lo otro que es importante es identificar correctamente la vía de administración, la dosis, el horario, si es que corresponde, y eso. ¿Ya? Después, la otra importante también que tenemos es administrar el medicamento correcto, ¿ya? Después, nuevamente, volver a la higienización de manos, ¿ya? Y el punto que es más importante es el registro, ¿ya? Porque si nosotros no registramos correctamente que se pasó el medicamento a cierta hora, a la hora que le correspondía, cuánto fue que se le pasó, podemos caer en un error que nos va a generar una doble dosis, ya en el caso de la administración de algún medicamento, o lo otro que nos puede generar es que algún efecto no deseado o alguna reacción adversa a este medicamento se genere de manera más rápida. Incluso hay antibióticos que por una dosis alta que se va administrando o medicamentos también, nos va generando alergias a esos medicamentos. ¿Ya? La otra también, como que igual es importante, obviamente sí, es importante porque hay medicamentos que nos van a generar alguna reacción adversa inmediata, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros a un paciente le pasamos el metamizol, que es bastante oleoso, ¿ya? En bolo tenemos 2 opciones. Si no lo diluimos ni siquiera en 10 cc, el paciente va a tener va a generar una flebitis en el vaso sanguíneo. O lo otro es que si ya se pasa muy rápido, incluso hasta en un suero, el principal efecto adverso que tiene el metamizol es la hipotensión. Ya, entonces se nos va a marear el paciente, se va a decir, ay, como que me siento mal, le tomamos la presión, ok, está hipotenso. Ya, entonces eso igual hay que estarlo mirando, hay que estar ahí al momento en que le pasamos el medicamento, algún efecto esperado. Por ejemplo, también otro medicamento que pasamos harto en urgencia para manejar el dolor es el fentanilo, que es derivado es un sedante y un analgésico opioide, ya que dentro de la principal
efecto adverso que tiene, que igual lo vamos a ver más adelante en otro módulo, es la depresión respiratoria y mareos. Entonces, a medida que nosotros le vamos pasando 10 gamas, 20 gamas, 30 gamas al paciente, de repente al momento en que uno lo está administrando, dice, ay, como que ya me mareé. Y uno lo ve inmediatamente. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener ojo también y estarlo viendo todos los efectos adversos. Lo mismo pasa con la vancomicina, que es un antibiótico que igual se pasa, pero si nosotros lo pasamos muy rápido, independiente que sea en suero o como lo dejen por goteo, si se pasa muy rápido, genera el síndrome del hombre rojo, que literalmente se ponen rojos los pacientes. ¿Ya? Lo otro que nos queda y lo último que va quedando ya de este módulo es la monitorización de los signos vitales. ¿Ya? Los signos vitales, como modo para que entiendan, es la manifestación externa de las funciones vitales. Cerebral, corazón, pulmón, ya que es lo principal que nosotros vemos. No podemos, no podemos ver dentro del control de signos vitales, que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. No podemos ver, no es ningún control de signos vital, por ejemplo, en la orina. ¿Ya? Lo otro que igual es importante, que no es como tan obligatorio en el caso de la urgencia tomar un hemogluco. El hemogluco igual está considerado dentro de un control de signos vitales completo, ¿ya? Pero es como específico para descartar si es que hay alguna patología neurológica o algo, o alguna descompensación diabética, ¿ya? Pero en el caso de algún paciente que esté con mucho vómito, que refiere que no haya comido hace como 2 días, ya igual podemos tomarle ahí un hemogluco. Pero los principales son estos 4, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros les coloqué acá, que también está en sus documentos? Los valores normales de frecuencia cardíaca, ya tenemos 70, de 60 a 100 es lo normal, ya, pero ni en personas de mayores de 10 años. Ya, porque entre los 2 años, obviamente los bebés es menor, eh, más o menos entre los 2 y los 10 años ya se regula, de los 60 a los 140, que es el rango que tienen ellos, después ya es hasta 100. Superior a eso ya tenemos taquicardia o bajo 60 ya tenemos bradicardia. ¿Ya? La frecuencia respiratoria, los valores normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ya, si tenemos taquipnea son de 21 para arriba y si tenemos bradipnea son menores a 12. ¿Ya? Y si no respira está en apnea, completamente. Lo otro que tenemos es la temperatura, que no, en rangos normales tenemos está sin fiebre de 36 a 37. Ya puede que esté con hipotermia si está menor a 36, que sería ya de los 35, pero tenemos un estado medio entre que no tenga fiebre y que tenga fiebre, que es el estado subfebril. Ya, que de eso está vi que me escribieron ahí. A ver. ¿Dónde está? Constanza estaba preguntando aquí por él, en caso de menores de 2 años, ¿algún rango? Sí, tiene rango, es mucho más elevada. Ellos van, incluso los lactantes, los recién nacidos y todos se manejan en rango hasta 140. Ya, por lo general ellos son como de 110 a 140. ¿Ya? Pero ellos, principalmente si nosotros lo vemos como a los rangos normales, que son los que se entregan acá, por eso yo les coloqué solamente como entre los 2 y los 10 años. ¿Ya? Porque a medida que, desde que nacen hasta que van llegando a la edad de 2 años, la frecuencia cardíaca es mucho más elevada, porque literalmente están formando un cuerpo, o el cuerpo lo están formando de la vida extrauterina. ¿Ya? Por eso cuando se ausculta latidos fetales, cuando todavía no nacen, ya las frecuencias cardíacas igual son elevadas, son de 100, 130, 140, y si es mucho menor esa frecuencia al momento durante el embarazo, puede que haya sufrimiento fetal o algo, o que algo no esté bien con el bebé. ¿Ya? Por eso esos rangos son mucho mayores.
Y a modo del curso, por eso le explicaba igual del principio, a modo del curso hay que enfocarse solamente en la parte de adultos. Yo se los coloco igual porque igual es importante que sepan, ¿ya? Igual dentro de acá les voy a agregar para que lo tengan a modo de conocimiento cuáles son los rangos también tenemos de presión arterial, ¿ya? Los rangos de los bebés, ¿ya? Como para que lo tengan a modo de conocimiento solamente. Ya no es que les vaya a preguntar de esto, ¿ya? Y en lo que nos habíamos quedado, que aquí tenemos lo que es el estado subfebril, ya que no es ni fiebre ni tampoco está normal, ya, pero van desde los 37,1 a los 37,5, ya, porque de 37,6 para arriba ya tenemos, o sea, 37,6 nosotros ya tenemos fiebre, ya, yo he visto fiebre hasta de 41 en niños, en adultos he visto hasta 40 solamente, ya, y lo otro que nosotros tenemos es la presión arterial, que la presión arterial recuerden que es la fuerza que ejercen los vasos sanguíneos con la resistencia al paso de la sangre. Ya tenemos valores normales, está la sistólica, ya que es la de la contracción del corazón, que son entre 130 a 85 milímetros de mercurio, y la diastólica, que es la parte de la relajación del corazón, entre unos 85 y unos 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? En el caso de menores de 10 años, y obviamente los bebés mucho menor, ya porque, punto uno, mueven menos volumen de sangre, ya, y la resistencia es mucho menor. Por eso, en el caso de que ustedes, si llegaran a ver niños o algo, tienen presiones mucho menos sistólicas, puede que tengan presiones de 60 con 45, ya, y eso, no se asusten, porque son valores normales igual que tienen los niños. Son más chiquititos, por eso son a veces rangos más chiquititos, a excepción de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Dentro de todo esto, en la urgencia, son importantes tener todo este control de signos vitales y conocer sus valores, obviamente sus rangos, por eso no son valores absolutos, son rangos de valores, porque eso nos puede diferenciar entre que dejamos que el paciente espere un rato afuera o lo pasamos inmediatamente. ¿Ya? Y también esto nos va a ayudar, si nosotros tenemos el rango de conocimiento de cuáles son los valores normales, nos va a ayudar a ver de los medicamentos que vamos a administrar, cuál es su efecto esperado si es que lo fuera, ¿ya? Por ejemplo, en reacciones alérgicas, nosotros podemos pasar adrenalina intramuscular, y eso, ¿qué es lo que nos va a generar en los pacientes? Un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Incluso a veces hasta aumento de la presión arterial, pero muy leve, nos genera más aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Lo cerré completo. ¿No? Si no, esto les va a quedar grabado y les va a llegar a ustedes obviamente después. Y nos estaríamos viendo la otra semana ya. ¿Ya? Así que